Eso también pensaba en cuanto a por ejemplo, los siempre verdes que las loras, por ejemplo, están fascinadas con los frutos. Eh, y bueno, favorece mucho más el crecimiento de estas especies que por ahí también modifican bastante el ambiente y compiten con otras. Claro, porque en realidad los loros son nativos, ¿no? No es una especie exótica. Pero Pero de muchos, vuelta, cuando uno toma, digamos, cuál es la causa por la cual eso invade, esa tasa de invasibilidad que puede tener una especie, tiene que ver con las relaciones que tenga con los seres que viven alrededor. Entonces, las aves facilitan, lo que contaba Diego, las piracantas o los crateus en las sierras. Las aves facilitan esa dispersión. Sumale que vos a la piracanta la vas a ver siempre en lugares más bien húmedos, porque es donde hay un poco más de agua. Entonces ahí vas teniendo como esa expansión tan fuerte, ¿sí? También las hormigas pueden llevar, por ejemplo, los frutos de los siempreverde. O sea, los bichos se van acostumbrando a lo que hay y la van distribuyendo. El viento, el agua, las hormigas y el hombre, nosotros. Casi todo comenzó. El, vos sabés que, Alicia, sería lindo encontrar, ahora estoy pensando, ese artículo de Cernar, me parece que era, no lo podemos buscar, que salió en La Voz del Interior, que hablaba un poco de la historia de los siempre verde en Córdoba. Siempre verde más o menos se transformó en plaga y en un problema cuando se instaló en Córdoba hará unos 40 años atrás, cuando empezaron a haber loteos y la gente lo empezó a llevar como cerco o como árbol de vereda. El siempre verde es súper fuerte para cerco y se lo mantenía podado en, supongamos, La Granja, que es donde más invasión hay, en Villas, en Río Ceballos, Salsipuedes, en todos esos lugares cerca de la ciudad se llevaron muchísimos siempre verdes y crateus para los jardines, para hacer los cercos. Por eso yo les decía cuando estábamos en la visita, vean qué son los cercos, de qué están hechos los cercos en estos jardines, si es que hay cercos. Y bueno, y después se escaparon, porque a lo mejor el dueño de esa casa no podó más, porque siempre verde, mientras lo mantengas podado, no te fructifica, no traería tanto problema de invasión, sí de absorción de agua. Pero en el momento en que lo soltaste y se fue, no lo agarras más. En una charla que yo estuve, Ana Singolani contaba que ellos llevaron piracanta, grateus, a las altas cumbres, allá por el Champaquí, en los Gigantes, hicieron distintos ensayos poniendo plantitas adentro de latitas de como un aro alto para evitar que se escape, digamos, y saber bien el lugar donde está. Y la planta sobrevive, no ha muerto. Porque muchos te dicen, no, allá no invade. Pero si uno mira los distintos lugares en el mundo y las distintas alturas, tarde o temprano, las exóticas invasoras llegan. Es el segundo problema ambiental del mundo. O sea, no es poca cosa. No, iba a decir algo. El siempre verde también se usó como arbolado público. Claro, exacto. Y no se veía como invasor el siempre verde a esa No, época. no existía ese Ah, concepto de exótica invasora. Es más, mientras tu casa más se pareciera a tu parque, a uno de Europa, mejor era. claro. Los Yo jardines porque se hacían así. vengo de Elena y yo me acuerdo que en la época que yo nací el arbolado público era siempre verde. Claro, En todo el pueblo, imagínate, prácticamente. la gente que no sé por qué quería verde todo el año, una planta que no fuera muy grande, pero así todo, Mauricio, los siempre verdes variegados que surgieron en un primer momento, eran especies que no producían fruto. Claro, Entonces no invadían de alguna manera. Pero después los viveristas o los reproductores empezaron a reproducir sin fijarse en eso. claro. Y empezó a pasar. Incluso a veces vos ves que el árbol tiene un injerto, lo ves a la mata amarilla, digamos, y le sale la parte verde, digamos, del Verde, pie, claro, y ese se transforma después en invasión. claro. ¿Mm? Ay, Ahí yo les pegué uno de los artículos que hay de Siempre Verdes en las Sierras Chicas de La Voz, que ahí habla un poco cómo lo trajeron, es cortito el artículo, y da números de cómo ha invadido, que ya el 20% del bosque nativo en 2018 ya estaba invadido por Siempre Verde. Y en este otro que les puse después abajo,
incluso hay un mapita donde está identificado, o sea, está el bosque nativo y está todo lo que está con siempre verdes y cómo afectó un poco esto que contaba Ana con respecto a las aves, cómo el avance del siempre verde ha afectado la diversidad de aves. Ah, buenísimo, Alicia, sos una genia. Bueno, Qué bueno que está esto. hay muchos, hay muchas cosas, hay otros estudios con respecto a se afectan a los hongos, Y seguramente, porque mira, los hongos de coco y molle, que en realidad ahora me enteré de que los hongos del coco y de coco también se sacan de las raíces de los molles, se compite, la cantidad de agua que le saca un bosque de siempre verde, chao, olvídate de los hongos, de la sombra. Y entonces también nosotros vieron que siempre rescatamos y hablamos de nuestros paisajes regionales, es decir, ¿qué chiste tiene? A mí da gracia a veces cuando viene un alemán y lo llevan a Villa General Belgrano para ver su casa, o sea, nada, y encima le da lástima, porque tampoco debe ser así. Yo sí, qué sé yo, si viene un extranjero, lo voy a llevar a Villa de Soto, lo voy a llevar a las Salinas, paisajes nuestros, algo que no haya en otro lugar. Me acuerdo una vez con un avión, yo iba a Tucumán en avión y había un coro de chicos de Francia, y miraban para abajo y decían, la nieve, y era sal. Eran las salinas. Entonces yo decía, no, no es nieve, es sal. Sal, decían los profesores, miraban, sal, sí, es sal. Wow, decían, bueno, son paisajes nuestros, ¿no? Regionales, que es totalmente distinto. Incluso no solamente lo que te muestra el paisaje, sino la forma en que vive la gente en ese lugar. Que eso es lo que nos da el valor a nuestro sitio. Entonces, al querer transformar un lugar, porque en realidad con la vegetación se hacen grandes transformaciones, ocurre eso. Ahora hay mucha más conciencia e incluso hay leyes que te protegen. Yo creo que va a haber algún momento en que, así como el sorgo de Alepo está declarado maleza y no se puede vender, digamos, como forraje, por decirles, hay otro, el kikuyu en su momento también se había declarado maleza y no se lo podía vender. Tendría que estar pasando lo mismo con los siempre verdes, los fresnos, los acer, o por lo menos no venderlos para determinada zona, o no usarlos en determinada zona. Justamente para eso. Nuestra tarea puede ser chiquita, pero para mí es importante, desde la concientización que dice Diego, porque cuando ustedes lean estos artículos y trabajen sobre la especie que tienen que trabajar, van a ir tomando más conciencia y van a tener más argumentos para poder convencer a algún dueño de casa de que eso no va. Claro, por eso los viveros también tienen que estar manejados por gente que saben. Por eso yo digo que alguna vez, en algún momento, los viveros van a tener que tener alguna firma autorizada. Porque hoy cualquiera pone un vivero. Lo tienen, Susi, pero no se respeta la ley, porque cada vivero tiene que tener un técnico que ustedes podrían ser también técnicos acordes y no te lo... Claro, y tendría que estar inscrito en SENASA. Es que hay formas de hacerlo también, porque las agencias de viajes tienen que tener un técnico que firme, ¿no? O sea, si cualquiera abre una agencia de viajes, claro, tiene que tener el técnico que firme y los agentes de viajes pagamos un fondo de garantía. O sea, que lo que sale mal, después respondemos por lo que sale mal. Ah, mira. Sí. Bueno, ustedes son, digamos, concientizadores y educarán en eso. Hay gente que no, por eso nos pareció a nosotros un tema importante de hablar y una buena oportunidad cuando salimos, porque ahí en la sierra lo íbamos a ver en vivo y en directo. Entonces, esa es la razón por la cual le queremos dar tanta importancia a este tema. No lo han visto en ningún otro momento y probablemente, no sé, a veces la gente te dice, bueno, pongo un liquidámbar en un parque. Y bueno, el liquidámbar, ¿es invasor o no es invasor? Hoy no. Los robles, hoy no, pero, o sea, no quiero ser estricta en el sentido de decir, no pongan nada, pero las exóticas invasoras no, por lo menos. A lo mejor dentro de 40 años alguien va a decir, mira, esa profe decía que el roble no invadía. Es que no lo sabemos.
Entonces, aparte también con los cambios climáticos y microclimáticos que hay, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ahora tenés alguna zona que no sé, que se va urbanizando y va cambiando a lo mejor su régimen hídrico y sus cosas, ¿no es cierto? Entonces eso claro. también de acá en un futuro puede afectar. Aparte, yo creo que tenemos el equivalente muchas veces de las exóticas. Por ejemplo, Gustavo nos mostraba el palo amarillo, creo que era, que se usa para cercos, equivalente al Crataeus, por ejemplo. Y la mayoría de la gente no lo conoce, por ahí también eso, ¿no? Incentivar el conocimiento de esto que tenemos y que no, muy poca gente lo conoce. Eh, y que es equivalente por ahí en cuanto, porque hay muchas especies nativas que a la gente no les gusta porque les parece fea, pero hay muchísimas que son preciosas y simplemente no se conocen. Por eso me parece a mí que es súper importante que ustedes conozcan nuestra vegetación nativa y los usos que puede darse. El palo amarillo mezclado, digamos, solo en cerco es muy poquito, pero si vos lo asociás, suponte, a alguna trepadora como puede ser el jazmín de Chile, o lo asocias con, yo lo pongo con piquillines, por ejemplo, Sí. o tumiñicos. En ese caso, vos tenés ya un cerco súper conformado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he hecho jardines así puros con nativas, no siempre uno tiene esa oportunidad, ¿no? Pero a mí me impresionó la velocidad en que crecen y que no necesitan cuidado. Eso es lo primero que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? También. Y si tienen que, porque también pasa, me pasa en el trabajo permanentemente, sí, nativa sí, pero a mí me gusta esto. Entonces yo voy hasta lo que no es invasor. Ahora, si tengo que trabajar en las sierras de Córdoba, ya es otra cosa. No es lo mismo un ambiente ya muy impactado, donde ya el sistema está totalmente modificado, a un ambiente que ya está, digamos, con algo de degradación o digamos, sí, algo de degradación. Los ambientes se degradan cuando pierden su estructura, pierden su diversidad, ¿sí? Pierden la función que tenían, no producen más nada, queda, qué sé yo, el caso de las canteras, que alguna vez vamos a ir en el segundo trimestre, es un ambiente totalmente degradado y modificado, donde toda la productividad de ese ambiente se perdió, ¿no? Después de un fuego, también estamos hablando de que la estructura y la productividad se jorobó bastante. A veces tiene una resiliencia, vuelven los árboles, vuelven las herbáceas y demás, y con el tiempo puede llegar a restaurarse en cierta forma, pero no siempre se puede llegar a una situación como la que uno encontró originalmente. Entonces, esto que yo te hablaba, Susi, de restauración, por ejemplo, hay técnicas donde uno habla de restaurar un ambiente o de... son tres formas. Uno es remediar, otro es restaurar y otro es... Recuperar, gracias Alicia. Entonces, cuando uno remedia, no tiene más opción que, bueno, quedarse con lo poquito que pudo haber en ese lugar. A ver, no crecen más las nativas, bueno, pues pondré alguna planta exótica que funcione y que no invada el resto. Pero cuando yo restauro es cuando voy a un ambiente, por ejemplo, cuando uno restaura un cuadro, lo quiere dejar igual que como era. Entonces lo que está haciendo Renninson es restaurar, tratando de dejar un ecosistema como era, que es lo más difícil. Y eso se consigue cuando vos encontrás que el sistema todavía mantenga su estructura o todavía mantenga algún tipo de relación interna que vos puedas favorecerte con eso. Y ese trabajo lo hacen mucho los biólogos. Entonces, el rol del técnico de ustedes, por ejemplo, trabajando en reserva, porque de hecho estamos en la reserva de los quebrachitos, tiene que ver con que ustedes piensen qué pueden hacer ustedes al respecto en una reserva. Es decir, ustedes están en condiciones de decir, hay tal invasión, voy a empezar por acá, esto está afectando tal y tal ave. ¿Les parece que ustedes pueden hacer eso? ¿Ustedes han hecho censos de vegetación, por ejemplo, censos de aves? ¿Conocen las especies?
No, yo estoy intentando reconocerlas porque mi universo de especies nativas es bastante acotado. Por ahí descubro plantas que, bueno, voy descubriendo que son nativas, u otras que pensaba que eran nativas y son exóticas. Entonces, bueno, en este momento estoy con esa inquietud, ¿no? De profundizar más en eso, en el conocimiento y la identificación, porque sinceramente no tengo esa, digamos, ese conocimiento.